La batalla de Hattin tuvo lugar el 4 de julio del año 1187 entre los estados cruzados de Levante y las fuerzas del sultán Saladino. También se conoce como la batalla de los cuernos de Hattin, debido a la forma del cercano volcán extinto del mismo nombre. Los ejércitos musulmanes, bajo el mando de Saladino, capturaron o mataron a la gran mayoría de las fuerzas cruzadas, eliminando su capacidad de hacer la guerra. Como resultado de la batalla, los musulmanes volvieron a convertirse en la potencia militar eminente en Tierra Santa, reconquistando Jerusalén y la mayoría de las demás ciudades y castillos en poder de los cruzados. Estas derrotas cristianas provocaron la Tercera Cruzada, que comenzó 2 años después de dicha batalla. La batalla tuvo lugar cerca de Tiberíades, en el actual Israel. El campo de batalla, cerca de la aldea de Hittin, tenía como principal accidente geográfico una doble colina, junto a un paso a través de las montañas del norte entre Tiberíades y la carretera de Acre, hacia el este. La calzada romana, conocida por los árabes como Dar al-Warnat, era el principal paso este-oeste entre los vados del Jordán, el mar de Galilea y la costa mediterránea. Guido de Lusignan se convirtió en rey de Jerusalén en 1186 por derecho de su esposa Sibila. Tras la muerte de su hijo Balduino V, el reino de Jerusalén se dividió entre la facción de la corte de Lusignan, formada por Sibila, y los relativamente recién llegados al reino, como Raynald de Chatillon, Gerard de Ridefort y los templarios, frente a la facción de los nobles, liderada por Raimundo III de Trípoli, que había sido regente del niño rey Balduino V y se había opuesto a la sucesión de Lusignan. Raimundo había apoyado la reclamación de la hermanastra de Sibila, Isabel, y del marido de esta, Humphrey IV de Torón, y lideraba la acción rival al partido de la corte. Solo se evitó la guerra abierta cuando Humphrey juró lealtad a Lusignan, lo que puso fin a la disputa sucesoria. El cronista musulmán Ali ibn al-Athir afirmó que Raimundo se encontraba en estado de rebelión abierta en contra de Lusignan. En el trasfondo de aquellas divisiones, Saladino se había convertido en visir de Egipto en el año 1169, había tomado Damasco en el año 1174 y había tomado Alepo en el año 1183. Controlaba todo el flanco sur y este de los estados cruzados, unió a sus súbditos bajo el Islam suní y los convenció de que libraría una guerra santa para expulsar a los francos cristianos de Jerusalén. Saladino solía pactar treguas estratégicas con los estados cruzados cuando necesitaba resolver problemas políticos en el mundo musulmán, y una de estas treguas tuvo lugar en el año 1185. Los cruzados rumoreaban que Raimundo había llegado a un acuerdo con Saladino, en virtud del cual éste le nombraría rey de Jerusalén a cambio de la paz. El cronista musulmán se hizo eco de ese rumor, pero no está claro si era cierto. Raimundo era ciertamente reacio a entrar en batalla con Saladino. En el año 1187, Raynald de Chatillon asaltó una caravana musulmana mientras la tregua de Saladino aún estaba en vigor. Saladino juró que mataría a Chatillon por violar la tregua y envió a su hijo Al-Afdal a asaltar las tierras cruzadas que rodeaban Acre. Gerard de Ridefort y los templarios se enfrentaron al ejército musulmán en la batalla de Cresson en mayo del año 1187 y fueron duramente derrotados. Los templarios perdieron unos 150 caballeros y 300 soldados de infantería que habían constituido gran parte del ejército de Jerusalén. En julio, Saladino puso sitio a Tiberíades, donde estaba atrapada la esposa de Raimundo. A pesar de ello, Raimundo argumentó a Lusignan que no debía enfrentarse a Saladino en batalla y que Saladino no podía mantener Tiberíades porque sus tropas no soportarían estar lejos de sus familias durante tanto tiempo. Los caballeros hospitalarios también aconsejaron a Lusignan que no provocara a Saladino. Sin embargo, Gerard de Ridefort aconsejó a Lusignan que avanzara contra Saladino, y este siguió su consejo. Se sugiere que esto se debió a que las mentes de ambos hombres habían sido envenenadas por el conflicto político acaecido entre los años 1180 y 1187, que solo podían ver el consejo de Raimundo como diseñado para traerles la ruina personal, y
también porque se había gastado las donaciones de Enrique II de Inglaterra en convocar al ejército y este era reacio a disolverlo sin una batalla. Eso es una apuesta por parte de Lusignan, ya que había dejado solo unos pocos caballeros para defender la ciudad de Jerusalén. A finales de mayo, Saladino reunió en los Altos de Golán el mayor ejército que jamás había comandado, unos 40.000 efectivos, entre ellos unos 12.000 de caballería regular. Inspeccionó sus fuerzas antes de cruzar el río Jordán el 30 de junio. El ejército cruzado constaba con unos 20.000 hombres, incluidos 1.200 caballeros de Jerusalén y Trípoli y 50 de Antioquía. Aunque el ejército era menor que el de Saladino, seguía siendo mayor a los que solían reunir los cruzados. La leva habitual de la que debían servicio feudal se amplió, en esta ocasión debido a la amenaza externa, para incluir la llamada a las armas de todos los hombres sanos del reino. Tras reconciliarse, Raimundo y Lusignan se reunieron en Acre con el grueso del ejército cruzado. Según algunas fuentes europeas, aparte de los caballeros, había un mayor número de caballería ligera y tal vez 10.000 soldados de a pie, complementados por ballesteros de la flota mercante italiana y un gran número de mercenarios contratados con dinero donado al reino por Enrique II de Inglaterra. El estandarte del ejército era la reliquia de la Vera Cruz, llevada por el obispo de Acre, que fue enviado en nombre del enfermo patriarca Heraclio. Saladino decidió atraer a Lusignan para que alejara su ejército de campaña de su seguro campamento fortificado, situado junto a los manantiales de Seforia. Calculó que los cruzados podrían ser derrotados más fácilmente en una batalla campal que sitiando sus fortificaciones. El 2 de julio, Saladino dirigió personalmente un asalto a la fortaleza de Raimundo en Tiberíades, mientras el grueso del ejército musulmán permanecía estático. La guarnición de Tiberíades intentó sobornar a Saladino para que no perturbara el castillo, pero este se negó. En un día, una de las torres de la fortaleza fue minada y se derrumbó. Las tropas de Saladino asaltaron la brecha, matando a las fuerzas contrarias y tomando prisioneros. La esposa de Raimundo resistió con las tropas cruzadas supervivientes dentro de la ciudadela. Cuando las tropas musulmanas comenzaron a construir una segunda mina para atacar la ciudadela, Saladino recibió la noticia que Lusignan estaba moviendo el ejército cruzado hacia el este. Los cruzados habían mordido el anzuelo. La decisión de Lusignan de abandonar Seforia fue el resultado de un consejo de guerra de los cruzados celebrado en la noche del día 2 de julio. Los registros de esta reunión son parciales debido a las disputas personales entre los cruzados, pero parece que Raimundo argumentó que una marcha de Acre hacia Tiberíades era exactamente lo que Saladino quería, mientras que Seforia era una posición fuerte que los cruzados podían defender. Raimundo también afirmó que Lusignan no debía preocuparse por Tiberíades, que Raimundo poseía personalmente y estaba dispuesto a ceder por la seguridad del reino. En respuesta a este argumento, y a pesar de su reconciliación, Raimundo fue acusado de cobardía por Gerard y Reinald. Esto llevó a Lusignan a decidir un contraataque inmediato contra Saladino en Tiberíades. El 3 de julio, el ejército cruzado se puso en marcha hacia Tiberíades, acosado constantemente por los arqueros musulmanes. Pasaron por los manantiales de Turán, que eran totalmente insuficientes para abastecer de agua al ejército. Al mediodía, Raimundo de Trípoli decidió que el ejército no llegaría a Tiberíades al anochecer. Y Lusignan y él acordaron cambiar el rumbo de la marcha y virar hacia la izquierda en dirección a los manantiales de Kafr Hatín, a solo 9.7 kilómetros de distancia. Desde allí, podrían marchar hacia Tiberíades al día siguiente. Los musulmanes se situaron entre el reino cruzado y el agua, de modo que se vieron obligados a acampar durante la noche en la árida meseta cercana a la aldea de Mesquená. Los musulmanes rodearon al campamento tan estrechamente que ni un gato habría podido escapar. Según un cronista musulmán, los enemigos estaban abatidos, atormentados por la sed, mientras que los hombres de Saladino estaban exultantes ante su victoria. A lo largo de la noche, los musulmanes desmoralizaron aún más a los cruzados, rezando, cantando, tocando tambores, mostrando símbolos y entonando cánticos. Los cruzados estaban sedientos, desmoralizados y exhaustos. El ejército musulmán, por el contrario, hizo que una caravana de camellos
trajera pieles de cabra con agua desde el lago de Tiberíades. En la mañana del 4 de julio, los cruzados quedaron cegados por el humo de los incendios provocados por las fuerzas de Saladino. Los cruzados fueron atacados por los arqueros musulmanes a caballo, que habían sido reabastecidos con 400 cargas de flecha traídas durante la noche. Geral y Reinald aconsejaron a Lusignan que formara líneas de batalla y atacara, cosa que hizo Amalarico, el hermano de Lusignan. Raimundo encabezó la primera división con Raimundo de Antioquía y Bohemundo III de Antioquía, mientras que Balian y Joselino III de Edesa formaban la retaguardia. Sedientos y desmoralizados, los cruzados levantaron el campamento y cambiaron de dirección hacia los manantiales de Hattin, pero su accidentada aproximación fue atacada por el ejército de Saladino, que bloqueó la ruta de avance y cualquier posible retirada. El conde Raimundo lanzó 2 cargas en un intento de abrirse paso hasta el suministro de agua del lago Tiberíades. La segunda de ellas le permitió alcanzar el lago y dirigirse a Tiro. Tras la huida de Raimundo, la posición de Lusignan era aún más desesperada. La mayor parte de la infantería cristiana había desertado, huyendo en masa hacia los cuernos de Hattin, donde ya no tomaron parte en la batalla. Abrumados por la sed y las heridas, muchos de los soldados de Lusignan murieron en el acto sin oponer resistencia, mientras que el resto fueron hechos prisioneros. Su situación era tal que 5 de los caballeros de Raimundo se acercaron a los líderes musulmanes para rogarles que tuvieran misericordia de darles muerte. Lusignan intentó levantar de nuevo las tiendas para bloquear la caballería musulmana. Los caballeros cristianos y los sargentos a caballo estaban desorganizados, pero siguieron luchando. En ese momento, los cruzados estaban rodeados y, a pesar de 3 cargas desesperadas contra la posición de Saladino, fueron dispersos y derrotados. El hijo de Saladino, Al-Afdal, de 17 años, es testigo ocular de los hechos y es citado por el cronista musulmán Ibn al-Tahir. Cuando el rey de los francos estaba en la colina con sus banderizos, hicieron una carga formidable contra los musulmanes que tenían enfrente, de modo que los hicieron retroceder hasta mi padre. Miré hacia él y estaba abrumado por la pena y su tez pálida. Se agarró la barba y avanzó gritando: «Dad la mentira al diablo». Los musulmanes se reanimaron, volvieron a la lucha y subieron a la colina. Cuando vi que los enemigos se retiraban, perseguidos por los musulmanes, grité de alegría: «Los hemos vencido». Pero los cruzados volvieron a la carga como la primera vez y expulsaron a los musulmanes. Este actuó como la primera vez y los musulmanes se volvieron contra los enemigos y los hicieron retroceder hasta la colina. Volví a gritar: «Los hemos vencido». Pero mi padre se abalanzó hacia mí y me dijo: «Cállate, no les habremos vencido hasta que caiga esa tienda». Mientras hablaba, la tienda cayó. El sultán desmontó, se postró para dar las gracias a Dios Todopoderoso y lloró de alegría. Lusignan y Reinald de Chatillon fueron llevados a la tienda de Saladino. Saladino ofreció agua a Lusignan, lo que era una señal en la cultura musulmana de que el prisionero sería perdonado, pero Lusignan no era consciente de ello. Este le pasó la copa a Chatillon, pero Saladino se la arrebató de las manos y dijo: «No le pedí a este malvado que bebiera, y no salvaría su vida haciéndolo». Entonces acusó a Reinald de Chatillon de romper la tregua. Algunos informes afirman que el propio Saladino ejecutó a Chatillon de un golpe con su espada. Otros afirman que Saladino lo golpeó y luego hizo una señal a sus guardaespaldas para que lo decapitaran. Lusignan supuso que él también sería decapitado, pero Saladino le aseguró que los reyes no matan reyes. El rey cruzado sería llevado a Damasco como prisionero y liberado en el año 1188, mientras que los otros nobles cautivos fueron finalmente rescatados. Tras ejecutar a Reinald de Chatillon, Saladino ordenó que los demás varones cautivos fueran perdonados y tratados con humanidad. Los 200 caballeros templarios y hospitalarios prisioneros fueron ejecutados por orden de Saladino, a excepción del gran maestre del templo. Las ejecuciones se llevaron a cabo por decapitación. Se dice que San Nicasio, caballero hospitalario venerado posteriormente como mártir católico romano, fue una de las víctimas, según escribió Imad ed-Din, secretario de Saladino. Saladino ordenó que fueran decapitados, prefiriendo tenerlos muertos antes que en prisión. Con él estaba toda una banda de eruditos y sufíes,
y un cierto número de hombres devotos y ascetas. Cada uno suplicó que se le permitiera matar a uno de ellos, y desenvainó su espada y se remangó la camisa. Saladino, con el rostro alegre, estaba sentado en su estrado. Los infieles mostraban una negra desesperación. Los turcópoles capturados también fueron ejecutados por orden de Saladino. Aunque los prisioneros afirmaban ser cristianos por herencia, Saladino creía que los turcópoles eran cristianos conversos del Islam, lo que se castigaba con la muerte. Según la forma de jurisprudencia islámica seguida por el Estado ayubí, los historiadores modernos han corroborado la creencia de Saladino de que los turcópoles de dichas guerras eran en su mayoría reclutados entre turcos y árabes conversos. El resto de los caballeros y soldados fueron vendidos como esclavos, y se dice que uno de ellos fue comprado en Damasco a cambio de unas sandalias. Los varones cruzados de alto rango capturados fueron detenidos en Damasco y tratados correctamente. Algunos de los hombres de Saladino abandonaron el ejército después de la batalla, llevándose prisioneros de rango inferior como esclavos. Para el domingo 5 de julio, Saladino marchó 10 kilómetros hasta Tiberíades, y la condesa de Echiva rindió la ciudadela. Se le permitió partir hacia Trípoli con toda su familia, seguidores y posesiones. Raimundo de Trípoli, que había escapado de la batalla, moriría de pleuresia más tarde, en el año 1187. Con un ejército de 20.000 hombres, los cruzados habían reducido las guarniciones de sus castillos y asentamientos fortificados. La dura derrota de Hattin significó que había pocas reservas con las que defenderse de las fuerzas de Saladino. Solo unos 200 caballeros escaparon de la batalla. La importancia de la derrota queda demostrada por el hecho de que, tras ella, 52 ciudades y fortificaciones fueron capturadas por las fuerzas de Saladino. A mediados de septiembre, Saladino había tomado Acre, Nablus, Jaffa, Torón, Sidón, Beirut y Ascalón. Tiro se salvó gracias a la llegada de Conrado de Monferrato, por lo que el asedio de Saladino fue rechazado con grandes pérdidas. También, Jerusalén, por su parte, fue defendida por la reina Sibila, el patriarca latino Heraclio de Jerusalén y Valian de Ibelin, que posteriormente negoció su rendición a Saladino el 2 de octubre. La noticia de la derrota fue llevada a Roma por Josio, arzobispo de Tiro. Esto provocó la muerte del Papa Urbano III. El sucesor de Urbano, el Papa Gregorio VIII, emitió una bula convocando una nueva cruzada a los pocos días de su elección. En Inglaterra y Francia se promulgó el diezmo de Saladino para recaudar fondos para la nueva cruzada. La posterior tercera cruzada no se pondría en marcha hasta el año 1189, pero fue una operación militar muy exitosa, gracias a lo cual se restauraron muchas posesiones cristianas. No obstante, el control cristiano sobre los territorios de Tierra Santa siguió siendo vulnerable durante décadas, hasta el acontecimiento de la batalla de la Forbie en el año 1244, 57 años después de la batalla de Hattin. Esta batalla marcaría el colapso final del poder militar cruzado en ultramar, pero eso es tema para futuros videos. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado y suscríbanse para más contenido. Hasta la próxima.